Bueno, pues estamos aquí de nuevo después del paréntesis de estos 2 meses provocado por la pandemia y por la cuarentena, y vamos a retomar el ciclo de el mejor relato jamás escrito, que empezó en enero, ya tuvimos las 3 primeras sesiones de enero, febrero y marzo, para hablar de 3 relatos, Tobias Wolff, de Alice Munro, y el tercero, que era de Chekhov, y hoy volvemos con la propuesta de Roberto Valencia, que en principio tenía que haber sido en mayo y que, bueno, pues tenía que haber sido en abril y hemos cambiado la que iba a ser en mayo, que iba a ser de Eloy Tizón, y desplazamos la charla de este ciclo de Eloy Tizón pues para el otoño. Roberto Valencia nos va a hablar, desde el principio lo tuvo claro, de un relato de Jorge Luis Borges. A Roberto yo creo que tampoco necesita mucha presentación, es crítico literario, es escritor, muy conocido por todos, porque durante años coordinó el Foro Auzolán. Es autor del libro de relatos Sonría Cámara, de un libro de entrevistas con escritores y con críticos, y justamente el año pasado presentó aquí en la Biblioteca de Navarra su novela Al final todos también mueren, ¿no? Yo sin más ya dejarle con Roberto y pues, que disfrutemos de esta charla sobre Borges. Bueno, pues lo primero, antes que nada, agradezco la introducción a Jesús Arana, agradezco también a la Biblioteca General que haya contado conmigo. Confieso que estar aquí casi en soledad, esbozando un monólogo sobre Borges, no era el plan inicial. Echo de menos el calor del público, las caras, los movimientos, pero bueno, ya sabemos que los acontecimientos nos han llevado a esta dirección. Voy a tratar de que mi inexperiencia frente a la cámara no sea un obstáculo para intentar entender el relato elegido. El relato elegido se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Ya el propio título del relato nos induce a un equívoco, a un error, a una paradoja, a un estupor, porque como todos bien sabemos, el autor del Quijote no fue un escritor francés, sino que fue nuestro gran Miguel de Cervantes. Brevemente, la génesis del cuento: estamos en la Nochebuena de 1938 y Jorge Luis Borges se dirige a casa de una amiga suya llamada Emma Riso Platero para pasar la Nochebuena con ella, y parece ser que se da un golpe en la cabeza. Algunas versiones dicen que con una ventana que hay en la calle, otras con el batiente de una ventana que está en el portal de Emma Riso Platero. Tiene una herida muy fuerte y tiene que ser hospitalizado. Pasa varias semanas hospitalizado porque la herida causada por la ventana se infecta y él sufre una septicemia generalizada y pasa allí varias semanas casi al borde de la muerte. Él dice que cuando despertó recordaba haber tenido fiebre, insomnio y un insomnio interrumpido por pesadillas. Cuando se repone y Borges ya está en su casa, se propone hacer algo que no haya hecho antes para comprobar si ha habido una pérdida de facultades intelectuales. Él sospecha, o teme más bien, que haya podido perder capacidad intelectual, memoria, capacidad de discusión, etc. Hasta ese momento Borges apenas ha escrito ficción, luego lo explicaremos. Normalmente, él se ha dedicado normalmente a escribir crítica literaria, ensayo literario, tiene publicados 3 libros de poesía, algunos escuetos ejercicios de lo que él llama prosa narrativa, pero ficción como tal únicamente había escrito un cuento. Borges piensa que si se propone hacer lo que hasta entonces hacía sin problemas, de esa manera no va a conseguir averiguar si ha perdido facultades intelectuales o no. Luego entonces se propone hacer algo nuevo, algo que no haya hecho antes, plantearse un reto. Y el reto que se plantea es escribir un relato de ficción. El resultado de ese reto fue Pierre Menard, autor del Quijote, que es casi, y luego explicaremos hasta dónde llega este casi, el primer relato de ficción de Borges. Y es un relato de ficción, en mi opinión, muy importante porque no solo va a inaugurar
va a casi inaugurar, la carrera como autor de ficción de Borges, sino que va a introducir elementos dentro de la escritura literaria que hasta entonces no estaban plenamente consolidados. Es decir, es un relato de ruptura, es un relato pionero, es un relato que, podríamos decir, inaugura nuevas maneras de proceder dentro de la escritura literaria. Voy a explicar brevemente el cuento tal y como cualquier lector puede proceder a leerlo. El cuento lo narra un escritor, crítico, una persona que está dentro del mundo literario de Burdeos, Francia, y es algo que ocurre en algunos cuentos de Borges, que comienzan con querellas literarias entre personas que pertenecen al campo literario, poetas que se llevan mal entre ellos, poetas contra críticos. En este caso, el narrador quiere reivindicar la obra de un escritor muerto, que se llama Pierre Menard, un escritor que, a su juicio, ha sido injustamente ninguneado por un escrito que se ha publicado en un diario local, un diario de tendencia protestante, dice el narrador, y que ha sido, ese artículo ha sido escrito por una representante de la clase noble, Madame Henri Bachelier, que ha contado en ese artículo cuál es la obra de Pierre Menard. El narrador, furioso porque en ese artículo a la obra de Pierre Menard, o bien le faltan textos, o bien le sobran textos que no escribió él, se propone contar cuál es la obra completa con la mayor exactitud posible de este autor Pierre Menard. Hace, en primer lugar, una larga alusión de unos 12, 15 textos, que él llama la obra visible de Pierre Menard, la obra que todo el mundo puede consultar, la obra que todo el mundo puede leer. Bien, es un compendio de textos que yo creo que Borges está jugando con sus propias aficiones, sus propias preferencias literarias, incluso sus propios escritos camuflados en una lista bastante insólita donde aparecen poemas, críticas, correcciones a determinadas jugadas del juego del ajedrez, etc. Y después de dar esta lista de textos, vamos a decir, visibles, él nos va a contar cuál es la obra subterránea, la obra no conocida, la obra secreta de Pierre Menard, a la que también califica de sin par y heroica. La obra subterránea de Pierre Menard son los capítulos 9 y 38 de la primera parte del Quijote, así como un fragmento del capítulo 22. Es decir, estamos ante un escritor francés cuya obra más importante a juicio del narrador son los capítulos 9, 38 y un fragmento del capítulo 22 del Quijote. Vemos pues que algo raro está pasando aquí. El narrador nos cuenta cómo llegó Pierre Menard a escribir estos capítulos. La intención de Pierre Menard, desde el principio, no fue escribir unos capítulos aislados del Quijote, sino escribir el Quijote completo, escribir el Quijote de principio a fin. El narrador nos dice que dos inspiraciones, dos influencias han ejercido influencia en Pierre Menard para acometer esta extraña labor de escritura. Uno, un texto de Novalis, en el cual Novalis habla de el momento en el que el autor se identifica con otro autor, el autor de un libro se identifica con otro autor, y otro texto es uno de esos, dice el narrador, libros parasitarios que sitúan a Cristo en un boulevard, a Hamlet en la Canebière. La Canebière es una calle de Marsella llena de bares. Los marineros ingleses que iban a la calle Canebière la llamaban can o beer, es decir, lata de cerveza, una calle en la cual había vida licenciosa. No nos podemos imaginar a Hamlet allí. O a Don Quijote en Wall Street, es decir, textos que al parecer eran ejercicios literarios que eran habituales en los años
en los que se escribe aparentemente este texto, en los años 30, años 20 del siglo XX, que situaban a personajes en ambientes que no eran los suyos. No podemos imaginar la figura de Jesucristo en un bulevar y resultaría muy difícil imaginar al propio Don Quijote en Wall Street, en el mundo de las finanzas. El narrador nos dice que la intención de Pierre Menard es, por tanto, no es componer otro Quijote, lo cual a juicio del narrador sería fácil, no es componer otro Quijote, no es escribir otro Quijote, es decir, otras aventuras del Quijote, otras peripecias del personaje que Miguel de Cervantes no nos hubiera contado, y tampoco hacer una transcripción, vamos a decir, mecánica del original. Yo tengo el libro aquí y lo voy transcribiendo a la manera de los copistas medievales que salvaguardaron la cultura occidental en los monasterios durante la Edad Media. El propósito de Pierre Menard es producir unas páginas que coincidan palabra por palabra y línea por línea con las del Quijote original, con las que escribió Miguel de Cervantes. Escribir un texto que coincida palabra a palabra, palabra por palabra y línea por línea con la obra original de Miguel de Cervantes. Para ello, nos dice el narrador, hay dos metodologías posibles. Una es conocer bien el español del siglo XVII, recuperar la fe católica propia del siglo XVII, guerrear, dice el narrador, contra los moros o contra el turco, y olvidar la historia de Europa entre 1602 y 1918, en los que Pierre Menard acometió la escritura de la obra. Es decir, el primer método sería ser Cervantes. Eso lo descarta el autor lo descartó Pierre Menard porque le parecía demasiado fácil. A Pierre Menard le parecía demasiado fácil hacer ese esfuerzo en convertirse en Cervantes, aunque el narrador del cuento ya nos dice que no solo no es fácil, sino que es imposible. La segunda metodología, el segundo método, es llegar al Quijote a través de las propias experiencias de Pierre Menard. Es decir, Pierre Menard, es el escritor, no renunciaría a ser Pierre Menard, no intentaría convertirse en Cervantes, sino que tendría su misión sería llegar al Quijote a través de las experiencias de un escritor bordelés, de Burdeos, un escritor francés del siglo XX, y llegar al Quijote a través de esa asincronía histórica. Esto, al decir del narrador del cuento, esto sí es posible. No es posible para el narrador del cuento llegar a ser Cervantes si uno ya es Pierre Menard, pero sí es posible llegar al Quijote siendo una persona que no sea Cervantes. ¿Cómo? Bastaría con tener todo el tiempo de la eternidad a tu disposición y comenzar a teclear en una máquina de escribir, lo que se llama la teoría del mono inmortal, que es una teoría que no inventa Borges y es una teoría que dice, la habrán los oyentes, los espectadores que me estén viendo ahora, la pueden buscar en internet, que dice que si yo pongo a 6 monos a teclear, les enseño a teclear en una máquina de escribir, hoy sería en una computadora, en un ordenador personal. Si yo enseño a 6 chimpancés, pongamos por caso, y les enseño a teclear aleatoriamente en las teclas de una pantalla y les doy todo el tiempo de la eternidad, al final acabarán escribiendo el Quijote. También acabarán escribiendo Hamlet, también acabarán escribiendo Viaje al fin de la noche de Céline, también acabarán escribiendo los 4 evangelios, porque si yo le doy todo el tiempo del mundo para teclear a un chimpancé y tiene toda la eternidad por delante, todas las combinaciones posibles de teclas serán realizadas por esa máquina de teclear, que sería el chimpancé, y entre todas las posibilidades es verdad que habrá muchas páginas de caracteres que no significan nada,
habrá muchos fragmentos de caracteres que signifiquen algo, que tengan un sentido y que se interrumpan, pero también en algún momento de la eternidad, en algún momento del tiempo para siempre, se acertará casualmente a escribir el Quijote palabra por palabra y letra por letra. Luego, entonces, la empresa que se ha propuesto Pierre Menard es posible. Se puede, si uno cuenta con todo el tiempo del mundo, se puede escribir las obras que uno quiera, no solo el Quijote. ¿Por qué el Quijote? ¿Por qué Pierre Menard se propone el Quijote y no, como hemos dicho, otras obras, ¿no? Por ejemplo, Hamlet o cualquier otra obra de la literatura, de la filosofía, de la teología? ¿Por qué el Quijote? Bueno, en este punto ya sabemos, o es sabido, la relación ambivalente que Borges tenía con el Quijote. Borges lee, al parecer, el Quijote cuando es pequeño. Había un ejemplar en su casa, pero lo lee en inglés. Borges no lee inicialmente, parece ser, el Quijote en castellano y no le gusta. El Quijote no le gusta demasiado. Incluso, anterior a la publicación de este cuento, Borges ha hablado de que el Quijote no es una gran obra si atendemos al estilo literario. Él ha escrito que, de los escritores del Siglo de Oro, él prefiere a Quevedo que a Cervantes por un tema de estilo, por un tema de que la literatura psicológica que se pone en juego en el Quijote a Borges no le interesa. Bien es sabido que él tenía una especie de aversión absoluta a la literatura de tipo psicológico. Bien es verdad que parece ser que Borges, cuando ya fue adulto, volvió a leer el Quijote, esta vez en castellano, y sí que le gustó. De hecho, su viuda siempre decía que una de las cosas que Borges agradecía de la vida era haber leído el Quijote. Bueno, ahí hay un juego, hay una tensión, la tensión que los genios tienen con las grandes obras, de que son capaces de admirarlas, son capaces de apreciarlas, pero también son capaces de ver aspectos que no les gusta, aspectos de imperfección o incluso aspectos fóbicos. En el caso del cuento, ¿por qué, se pregunta el narrador, Pierre Menard, aquel escritor bordelés, ¿por qué eligió el Quijote? Y la respuesta es clara y rotunda. Porque el Quijote le parece un libro contingente, le parece un libro que no va a pasar que no debería haber pasado a la historia de la literatura, un libro menor, un libro que se va a olvidar. De hecho, Pierre Menard confiesa que ha leído el Quijote y que lo ha olvidado, no ha dejado huella en él. A diferencia de otros libros, por ejemplo, otros textos, por ejemplo, Le Bateau Ivre, el poema de Rimbaud, que sí que le parece una gran obra, el Quijote no es una gran obra, y como la ha olvidado completamente, puede hacer ese ejercicio de tratar de escribirla por primera vez, porque no recuerda nada. Claro, para abordar este empeño hay muchas dificultades, porque quizás hay muchas dificultades. Una no menor es que, según el narrador, Cervantes compuso el Quijote un poco, dice, a la diabla, un poco al azar, un poco llevado por los cambiantes vericuetos de la creación literaria. Fue componiendo la obra según se le iba presentando a su imaginación o a su inspiración literaria. Y sin embargo, Pierre Menard lo va a abordar desde un plan ya cerrado. No va a ir componiendo el Quijote, los propios capítulos, textos y peripecias del Quijote no van a ir indicándole la dirección literaria a seguir, no van a ir influyendo en lo ya escrito, sino que Pierre Menard tiene que escribirlo desde un proyecto cerrado. Él quiere llegar al Quijote, no llegar a otra cosa que haya sido producida por el propio ritmo creativo de la escritura. Él tiene que llegar al Quijote tal y como el Quijote está ya escrito. Esa es una dificultad enorme. Para él, Pierre Menard va a adoptar dos reglas
desde el principio. La primera es que para llegar a escribir ese Quijote tal y como Cervantes lo escribió, recordemos que coincida palabra por palabra y línea por línea con el Quijote original, él va a tener que ir ensayando variantes formales, variantes psicológicas en la construcción de los personajes, para ir encontrando la que corresponde con el Quijote original. La segunda ley que, según el narrador de este relato, Pierre Menard se impuso a sí mismo, fue todas esas variantes formales, es decir, de estilo, de escritura, o psicológicas, es decir, del comportamiento de los personajes, debían ser sacrificadas porque, por muy bien o mal, por muy pertinentes o poco pertinentes que esas variantes fueran respecto a lo ya escrito por Pierre Menard, si no se ajustaban palabra por palabra y línea por línea al Quijote original, debían ser sacrificadas. En ese sentido, Pierre Menard operó con un rigor absoluto. Todo lo que no estuviera en el Quijote original de la manera que estaba en el Quijote original debía ser expulsado de su cuaderno de trabajo. El tercer obstáculo, hay otro, aparte de estas dos reglas que Pierre Menard se autoimpuso a sí mismo, le generaban dos obstáculos. Uno, acertar con las variantes, y dos, saber cuáles eran las variantes que debían ser sacrificadas, que debían ser eliminadas. Hay un tercer obstáculo, una tercera traba importante para su trabajo, que era la siguiente. Dice el narrador, dice Borges: componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable. Era razonable escribir el Quijote en el siglo XVII, principios del siglo XVII, incluso necesaria, dice acaso fatal. Ahí se ve un poco la inquina que tenía Borges en aquella época al Quijote. Pero a principios del siglo XX, que es cuando aborda este trabajo Pierre Menard, es imposible. ¿Por qué? Porque desde el siglo XVII hasta el siglo XX han ocurrido un montón de acontecimientos que han cambiado la manera de pensar, que han cambiado la manera de actuar, que han cambiado la manera de escribir. Muchísimos acontecimientos desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Y el narrador cita uno que cambió la historia de la literatura a partir del siglo XVII hasta el siglo XX, que es el propio Quijote. No se puede escribir después del Quijote como se escribía antes del Quijote. Una vez entendido cuál es el extraño proyecto literario de Pierre Menard, el narrador en el cuento hace alguna serie de consideraciones. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Los dos capítulos enteros y el capítulo inacabado de Pierre Menard, o el Quijote original de Cervantes. ¿Cuáles son mejores? Y aquí el narrador no tiene dudas. Es mucho mejor el Quijote de Pierre Menard que el Quijote de Cervantes. El Quijote de Pierre Menard es más sutil que el Quijote de Cervantes porque no ha atendido al folclore local, algo que a Borges le espantaba. En los capítulos que ha escrito Pierre Menard no se observan los elementos populares, los elementos folclóricos de la época. No hay conquistadores, no hay místicos, no aparece Felipe II, no hay autos de fe. En los capítulos de Pierre Menard no aparece todo eso, que podría hacer de un gran libro un libro costumbrista, un libro de una categoría literaria menor. Pero es que las apreciaciones del narrador no se detienen ahí. El Quijote de Pierre Menard es infinitamente más rico que el Quijote de Cervantes. Tiene muchos más matices. De hecho, hay un momento hilarante en el relato en el que el narrador nos pone un fragmento del Quijote de Pierre Menard y a continuación, primero pone el fragmento del Quijote de Cervantes y después nos pone el fragmento del Quijote de Pierre Menard. Y vemos, el lector ve que coinciden palabra por palabra, línea por línea. Son apenas 2 líneas y media o 3 líneas y media y coinciden palabra por palabra y línea por línea. Es decir, es el Quijote tal y como Pierre Menard quiso escribirlo. Bueno,
Analizando cada fragmento por separado, el narrador se da cuenta de que el de Pierre Menard es mucho mejor que el de Cervantes. ¿Por qué? Porque las cosas que dice en ese fragmento el Quijote de Cervantes son esperables en un texto del siglo XVII. Pero, sin embargo, las cosas que dice el fragmento de Pierre Menard han dado un salto histórico. Ya no se pueden leer como si fuera un fragmento del siglo XVII, sino que han de ser leídas como si fuera un fragmento de literatura del siglo XX. En el fragmento de Cervantes se aprecia, dice el narrador, un elogio retórico de la historia, de la disciplina de la historia. Sin embargo, en el fragmento de Pierre Menard, dice: Pierre Menard no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica para Pierre Menard no es lo que sucedió, sino lo que juzgamos que sucedió. Para Cervantes la historia es lo que sucedió. Para Pierre Menard la historia es lo que juzgamos que sucedió. Y eso nos da muchos más matices, ¿no? Nos pone en un tiempo histórico, el tiempo del siglo XX, donde el relativismo respecto a las cosas que ocurrieron es ya una línea para interpretar la historia, para interpretar la realidad. Ya no nos sirve, estamos en los años 40 del siglo XX, el relativismo, el posmodernismo todavía no ha eclosionado. De hecho, este texto es uno de los textos que pueden hacer eclosionar el posmodernismo, el relativismo, y eso le da una superioridad, a juicio de Borges, a juicio del narrador, al fragmento de Pierre Menard, que, insisto, es idéntico al fragmento de Borges. El cuento de Borges termina, después de habernos contado la historia de este singular texto, la metodología, después de haberlo valorado críticamente, termina con unas conclusiones de tipo general, que son unas conclusiones que nos sirven muy bien para entender no solo qué es lo que pretende Borges con este cuento, es decir, cuál es su objetivo, tomarnos el pelo, reírse, hacer una caricatura, un poco, pero hay un hondo proyecto literario detrás de esta broma, detrás de este proyecto. Estas conclusiones nos sirven para entender no solo cómo se tiene que entender este cuento dentro de la obra de Borges, sino de una concepción no solo de la literatura, sino de la realidad, y también del tiempo histórico que se va a inaugurar inmediatamente después de la escritura de este cuento, en el siglo XX, que se va a llamar el posmodernismo. El posmodernismo, hago un pequeño paréntesis, hay algunas personas que lo sitúan después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hay otros que lo sitúan en 1989, con la caída del muro de Berlín, hay otros que incluso se atreven a situarlo en 2001 con la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, con 3 crisis internacionales, políticas, incluso bélicas, que han arrastrado o han consolidado una serie de cambios en la manera de pensar. El relato de Borges es anterior a ese primer punto de eclosión del posmodernismo, que podía ser el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esas conclusiones se resumen en 2, con ellas da final al cuento, acaba el cuento. Una, si Pierre Menard es capaz de escribir el Quijote, puede ser capaz de escribir cualquier cosa. Es decir, y cito textualmente, todo hombre debe ser capaz de todas las ideas. Todo escritor puede ser capaz de escribir todos los libros. Todo pensador es capaz de pensar todas las ideas posibles, todas las ideas que se puedan pensar. Todos los escritores pueden escribir, cualquier escritor puede escribir todos los libros que hayan existido o que existirán. Esto supone, intentaremos explicarlo después, si me da tiempo, el fin de 3 ideas que han sustentado la idea de literatura hasta en fechas anteriores a la escritura de ese texto. No vamos a decir desde siempre, pero sí que por lo menos en los siglos XVIII y XIX y principios del XX, 3 ideas, 3 paradigmas que han sustentado la idea de literatura en el siglo XX. La idea
de la autoría, el texto pertenece a quien lo escribe, la idea de autoridad, tenemos que casi pedirle permiso a ciertos escritores o a ciertos pensadores para utilizar sus ideas, y la idea de la originalidad. Es decir, nadie, según este texto, es capaz de producir un texto original. Todo trae ecos, reflujos de textos anteriores. La segunda conclusión no habla tanto de la escritura, habla de la lectura. Vamos a decir que esta broma va a arrojar consecuencias importantes en el campo literario, no solo al nivel de la creación, sino también al nivel de la lectura. Dirá Borges en el texto: Pierre Menard ha enriquecido, mediante una técnica nueva, el arte detenido y rudimentario de la lectura, sobre todo con dos nuevas técnicas: la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. Es una técnica que él dice de aplicación infinita. Esto ya no tiene fin. El cuento termina diciendo: esta técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida. Esta técnica puebla de aventura los libros más calmosos. Se puede atribuir a Louis Ferdinand Céline o a James Joyce la imitación de Cristo. La imitación de Cristo es un libro, creo que es del siglo XIII-XIV, de Tomás de Kempis. Es un texto ascético donde da consejos para llevar una vida ascética, y nos dice Borges: ¿por qué no leer un texto que nos invita a una vida de retiro, de meditación, de soledad, de convivencia con Dios, como si lo hubiera escrito un escritor, vamos a decir, tan transgresor como Céline o como James Joyce? Es decir, a partir de ahora podemos leer cualquier libro que queramos pensando que no lo ha escrito el autor, sino que lo ha escrito otro autor. Bueno, hasta aquí un poco el resumen del cuento de Borges. Es un cuento divertidísimo, es un cuento que, si se lee con una apertura de mente y entrando en el juego que Borges nos propone, es un cuento fascinante, en el que no solo esta línea general, esta broma que va a traer consecuencias importantes en el acto de la escritura y de la lectura, tiene consecuencias inesperadas y de hondo calado, sino que además en cada línea hay referencias, hay citas, hay alusiones, hay ironía, hay bromas, hay juegos a textos anteriores o a concepciones clásicas de la literatura. Es un texto, como todos los textos de Borges, donde cada línea arrojaría decenas, cientos de páginas para desentrañar estas nuevas alusiones o interpretaciones. No es necesario conocer todas las alusiones que hace Borges para entender el texto, basta con dejarse llevar, con aceptar el juego que Borges nos propone, con aceptar esta broma, que ya digo que tiene una parte de broma, pero tiene otra parte de reinvención literaria. Basta con aceptar el juego para entrar en una nueva dimensión a la hora de concebir la escritura y la lectura, y que además es un ejercicio divertidísimo. Bueno, ¿cómo llega? Voy a tratar de explicar cómo llega Borges a este texto. Este texto es un texto singular en la obra de Borges solamente por una razón. Es el texto que da impulso a Borges para, a partir de entonces, escribir cuentos de ficción de forma continuada. Hizo falta que Borges se diera un golpe con el batiente de una ventana, que estuviera al borde de la muerte, que una infección recorriera todo su organismo, para desencadenar el talento creativo de uno de los grandes escritores de ficción literaria del siglo XX. Hasta 1938, Borges apenas había escrito ficción literaria, había escrito muy poquita ficción literaria, y creo que es legítimo pensar que él no se veía a sí mismo como un creador, como un escritor de ficción, sino más bien como un crítico, un experto, un estudioso de la literatura, y que a partir de la escritura de este cuento es cuando escribió, yo creo que unos 50, 60 cuentos maravillosos todos, que integran la obra narrativa de Borges. Como digo, el texto lo escribe a la vuelta del hospital,
Borges en 1939 y se publica inmediatamente. En mayo de 1939 en la revista Sur, que dirigía Victoria Ocampo, es publicado este texto. En esta revista literaria, después se publicó en forma de libro, en un librito que contenía otros 5 o 6 cuentos de Borges, que se llamó El jardín de senderos que se bifurcan. El jardín de senderos que se bifurcan es otra manera de decir el Génesis de la Biblia, el Edén. Y ya se publicó de manera ya definitiva en un libro que se llama Ficciones, que es uno de los grandes libros del siglo XX, que recoge esos 5 o 6 cuentos del jardín de senderos que se bifurcan y otros cuentos que él los agrupó bajo el nombre de Artificios, en 1944. ¿Qué había escrito Borges antes de 1939? Había escrito 3 libros de poesía, había escrito 4, 5, 6 libros de ensayo literario, había escrito una biografía, la biografía de un poeta menor que se llama Evaristo Carriego, ahora la vamos a comentar. Había escrito y publicado unos pequeños ejercicios de prosa narrativa que se llama Historia Universal de la Infamia, que habían sido publicados antes en el diario Crítica. Es decir, una miscelánea de textos repartidos entre la poesía, la prosa narrativa, la biografía, la crítica literaria, la teoría literaria. Pero casi no había escrito ficción, prosa narrativa. Vamos a comentar 3 o 4 libros anteriores de Borges para que veamos cómo llega Borges a esta idea singular en la historia de la literatura, pero no singular en su obra, en la obra que él había producido, y no singular tampoco en los textos que van a venir después. Vamos a comentar brevemente 3 o 4 de los libros que había publicado Borges hasta entonces. Empezamos con Evaristo Carriego, la biografía de un poeta local, conocido de la familia de Borges, un poeta no demasiado, un poeta no excelente, que Borges se propone escribir la biografía de este poeta, que se publicó en 1930, y que si vamos a ella, si vamos a esa biografía, si leemos ese libro de Borges, descubrimos que no es una biografía. Igual que, esta va a ser una estrategia habitual en Borges, decir que hace una cosa, pero hace otra. El libro de Evaristo Carriego, la biografía de Evaristo Carriego, que se titula igual, se titula Evaristo Carriego, es lo que podría hacer una imputación a lo que debe ser una biografía. Sí que tiene un primer capítulo en el que cuenta la vida de Evaristo Carriego, con 2 primeros capítulos en los que comenta sesgadamente los libros de Evaristo Carriego, y después introduce una serie de textos que son prólogos, notas, cartas, paratextos, hipotextos, que continúan el libro y que no tienen ninguna intención de glosar la vida y la obra rigurosamente de Evaristo Carriego, sino volver a hacer un juego en un cruce de géneros, en una impostación de lo que es el género de la biografía, y en el que, tal y como nos cuenta la crítica argentina Graciela Esperanza en su libro Fuera de Campo, se trata más de hablar de Borges que de Evaristo Carriego. Se trata más de comentar cuál es la posición que tiene Borges dentro de las disputas literarias que se están produciendo en Buenos Aires entre los escritores locales, que en valorar la obra de Evaristo Carriego. Además, Borges introduce deliberadamente una serie de falsedades. Es decir, introduce, por ejemplo, el prólogo a una nueva versión de la poesía completa de Evaristo Carriego, que es un libro que no existe. Es decir, Borges, en la biografía de Evaristo Carriego, dice que se acaba de editar una nueva edición de la poesía completa, es mentira, no se ha editado, e introduce ese supuesto prólogo de esas obras completas que no existen, lo introduce en el libro. Otro libro que él publica en 1935 se llama, ya lo hemos dicho antes, Historia Universal de la Infamia. Son textos que él había publicado en el diario Crítica entre 1933 y 1934, y son 7 perfiles de 7 grandes criminales de la historia. Es decir, 7, otra vez, biografías, supuestas biografías, porque no son biografías, de 7 grandes criminales de la historia. Ahí tenemos la viuda Ching,
Tenemos Billy el Niño, famoso por las películas del oeste, por aquella película de Peckinpah, Easton Monk, el mafioso neoyorquino que operó en finales del siglo XIX en las bandas de Nueva York. Borges no investiga mucho, pero toma de aquí y de allá de biografías anteriores o de ficciones en las que aparezcan estos personajes, ahí hace un corta-pega. Va tomando los aspectos que le gustan de las biografías oficiales o de narraciones o incluso de películas y compone una suerte de 7 biografías literarias cuyo rigor es cero. No hay ningún rigor en eso. Es decir, no ha contrastado fuentes, no ha hecho una investigación buscando documentos oficiales, no se ha desplazado a los lugares de los hechos, no ha tenido el rigor propio de la biografía. Incluso en la lista de bibliografía que introduce al final, introduce libros falsos. Libros que no existen. En 1936 va a publicar otro libro que se llama Historia de la Eternidad, es un libro de ensayos, y ahí sí encontramos el que yo creo que es el único texto de ficción anterior a Pierre Menard, autor del Quijote. El único texto de ficción de Borges, porque ya digo que los textos de historia universal de la infamia podían ser ficción, pero podrían no ser ficción, podrían ser una especie de parodias biográficas de los 7 de los grandes criminales de la historia. Es este primer texto de ficción y único texto de ficción anterior a Pierre Menard, autor del Quijote, se titula El acercamiento a Al-Motassim. Es un relato que él escribió en 1935 y fue publicado en Historia de la Eternidad como un añadido a esos ensayos literarios del libro, y es un texto de ficción, pero vamos a encontrarnos con otra de las características que ya están en Pierre Menard, autor del Quijote, y que van a acompañar toda la obra de Borges. En Acercamiento a Al-Motassim, un crítico literario falso, un crítico literario que no existe, comenta un libro que tampoco existe. Es decir, otra vez estamos en ese mundo no es el mundo de ficción que trata de copiar la realidad, en el que los personajes pues podrían ser gente de la vida común, sino algo que va a ser constante en Borges. Sus personajes son escritores, pensadores, teólogos, filólogos, poetas, etc. En Acercamiento a Al-Motassim se valora un libro aparecido en la India, pero el libro que este supuesto crítico, que es el narrador del cuento, el libro que comenta, no es ni siquiera el libro original que apareció en la India, sino que es una edición londinense de una segunda edición ilustrada de aquel libro publicado en la India. Bueno, vemos otra vez que hay un juego, otra vez con libros falsos, versiones posteriores de libros falsos, versiones de tercera generación de aquellos libros falsos. Este sería un poco el primer cuento de ficción de Borges, si lo consideramos como tal. Digamos que sería el precursor de Pierre Menard. Hay otro libro que a mí me parece esencial para entender a Borges, es el libro Inquisiciones, que él publicó en 1925 y que después republicó, creo que en los años 50, con el nombre de Otras Inquisiciones, que creo que es un libro esencial para entender todo el proyecto narrativo de Borges. Quien quiera entender bien a Borges creo que debería leer los ensayos del libro Otras Inquisiciones. Son ensayos literarios en los que Borges cuenta cuáles son sus acercamientos personales a un montón de autores, cuáles son sus lecturas singulares, sus lecturas propias de un montón de textos, no únicamente textos de prosa narrativa, sino de textos pertenecientes a la poesía, a la filosofía o a la teología. Y si se lee con un poquito de atención el libro Inquisiciones o el libro Otras Inquisiciones, la reedición con añadidos que se publicó años después, vemos que Borges está todo el tiempo buscando
relaciones entre los autores y los textos que a él le gustan. Pero no busca relaciones entre ciertos textos a la manera, vamos a decir, clásica, en la cual, por ejemplo, podríamos pensar, uno busca cuál es el antecedente a un personaje o a una obra. Uno podría pensar, ¿cuál es el antecedente, por ejemplo, en el siglo XX, pues, de Ana Karenina? ¿En quién se inspiró Ana Karenina? E ir desenrollando la madeja históricamente para encontrar en qué textos se ha basado, por ejemplo, Tolstoy para construir el personaje de Ana Karenina. A Borges le interesa algo parecido, pero en mi opinión mucho más sugerente. No se trata tanto de un trabajo de arqueología literaria, de genética literaria, de buscar cuál es el primer texto que inspira a otros, sino a Borges lo que le interesa es con qué textos, con qué autores, con qué libros están dialogando los libros que a él le gustan. Es decir, no se trataría, por decirlo rápido, de buscar en qué libros se inspiró Kafka para producir El Castillo, sino que Borges, haciendo una lectura más libre, menos sujeta a la figura histórica de Kafka, menos sujeta a la correlación histórica de la literatura, buscar en qué textos podría estar inspirados el texto, el propio texto, con qué textos dialogarían, vamos a decir, casi a espaldas de Kafka, El Castillo. Es un ejercicio tanto de indagación literaria como de lectura creativa. Se trataría de desmentir, se trataría de criticar las secuencias habituales en la historia de la literatura para proponer otras secuencias habituales de los grandes textos. Por ejemplo, en el caso de Kafka, ¿quién habría pensado que un antecedente de Kafka sería la fábula, la historia de la tortuga y Aquiles que escribió Zenón en el siglo V a.C.? Es muy difícil relacionar a Zenón con Kafka. Borges lo hace. Borges le encuentra un antecedente a Kafka en Zenón. Luego explicaré por qué esto es importante para la obra de Borges, pero en Inquisiciones y en otras Inquisiciones está lleno de correlaciones de los textos que a Borges le gustan, textos de Coleridge, textos de Quincy, textos de Spinoza, textos de Kafka, por supuesto, y él encuentra diálogos que no están sujetos a ese vector histórico, que no están sujetos a esa ortodoxia crítica que ha dominado hasta entonces la literatura. Todas estas estrategias, la biografía que no es biografía de Evaristo Carriego, las supuestas biografías de 7 criminales en la cual hay bibliografía falsa y que supone un ejercicio creativo de cortar textos de un sitio y pegarlos a otros. La primera ficción de Borges en la cual se hablan de libros falsos y de críticos falsos, o esa habilidad que tiene Borges en Inquisiciones y en otras Inquisiciones de poner en diálogo de manera poco previsible textos, van generando una serie de estrategias de escritura en Borges, o va poniendo en juego Borges una serie de estrategias de escritura que son la copia, la apropiación, la falsificación de fuentes, la falsificación de géneros, el hipertexto o el intertexto, la reescritura o la traducción. Es decir, una serie de estrategias de escritura que no dependen ni de la observación de la realidad, que es algo que está comúnmente aceptado. El escritor sale a la realidad, ve lo que hay e intenta copiarlo. Eso no funciona en estas estrategias de reescritura de Borges, y en las cuales es lícito tomar fuentes, tomar textos ya escritos y tomar de ellos lo que a Borges le interesa y mezclarlos en un nuevo producto. Un nuevo texto. Hasta entonces, Borges, si exceptuamos el caso del cuento Acercamiento a Al-Motasim, ha hecho esto, pero lo ha hecho esta labor de reescritura, de apropiación, de interpretación, de lectura, de traducción, de copia,
de falsificación, lo ha hecho, pero solo en textos ensayísticos. No lo ha hecho, exceptuando acercamiento al Motassim, no lo ha hecho en ficciones. La primera vez, o la segunda que lo hace, es en Pierre Menard, autor del Quijote, donde hace dos cosas que van a guiar toda la prosa narrativa de Borges. En Pierre Menard, autor del Quijote, se construye una ficción en la cual se revela explícitamente esos procedimientos de reescritura. Es decir, el motor de la ficción es un escritor que se propone reescribir textos ya escritos. El motor de la ficción no es algo que le ocurre a un personaje, que se enamora de una mujer, que la despiden del trabajo, que emprende un viaje, sino que el motor de la ficción es ese procedimiento de reescritura de un texto ya existente. Es lo primero que encontramos en Pierre Menard, autor del Quijote. Pero no solo eso, sino que además hay una reivindicación. La palabra vindicación aparece mucho en los textos de Borges, porque Borges está todo el tiempo reivindicándose a sí mismo y reivindicando sus procedimientos de escritura y de lectura, pero en Pierre Menard, autor del Quijote, hay una reivindicación de algo que hasta entonces se podía considerar que era ilegítimo, que es copiar, apropiarse de otros textos, falsificar fuentes, falsificar géneros, etcétera, etcétera. En la propia escritura de Pierre Menard, de autor del Quijote, hay una legitimación de esta nueva manera de escribir. No solo esta nueva manera de escribir va a ser un motor para producir ficción, sino que además está legitimado por su propia escritura. Es un acto reivindicativo. Por tanto, a partir de Pierre Menard, autor del Quijote, podemos decir que toda o casi toda la obra ficcional de Borges se va a basar en este tipo de estrategias. Cualquiera de las personas que me estén viendo ahora o que me estén escuchando ahora y haya leído a Borges, se habrá dado cuenta que los personajes de Borges son teólogos que disputan entre sí el origen de una teoría religiosa, filósofos agnósticos del medievo que idean nuevas teorías, escritores que reescriben, escritores que han sido plagiados. Es decir, la obra de Borges se va a situar siempre en ese espacio, vamos a decir, cultural, en un espacio, no el espacio de la vida real, sino el espacio de los libros, el espacio de las ideas, del pensamiento, de la metafísica, de la teología, de la religión. Serán ficciones muy divertidas, muy agudas, muy reveladoras y muy transgresoras. Casi podemos decir que la metaliteratura ha nacido con Borges, digo que casi. O por lo menos se ha consolidado como un eje de producción literaria, se ha reivindicado, se ha consolidado con Borges. Cuando Umberto Eco, otro de los grandes sabios del siglo XX, otra persona apegada más a los libros que, vamos a decir, que a las aventuras de la vida, leyó un texto de Borges, literalmente se volvió loco. En la contraportada del libro, de la edición de Destino, una edición preciosa que se publicó en 2004 del libro Otras Inquisiciones, hay una cita de Umberto Eco que a mí me parece reveladora de la magnitud de la obra de Borges y sobre todo de la magnitud de esa ruptura que Borges está introduciendo en la escritura y en la literatura. Alguien como Umberto Eco, que había leído miles de libros, es otro de los grandes sabios del siglo XX, que había leído filosofía, que había leído literatura, que había leído teoría literaria, dice: Borges fue un amor a primera vista desde mi juventud. Cuando se publicaron por primera vez sus libros en Italia, perdí el juicio. Pasé noches y noches leyéndolos. Y ahora dice lo que para mí me parece importante: simplemente no podía creer que existiese algo así. Simplemente no podía creer que existiese algo así. Digamos que
la aparición de Borges es inesperada. Nadie podía esperar que apareciera un escritor que no escribiera lo que veía en la vida real, sino que toda su obra se basara en procedimientos de reescritura tan radicales, tan osados, tan valientes, tan divertidos como los que él puso en escena. ¿Se puede decir que con Borges nace el posmodernismo literario? ¿Que con Borges nace la posmodernidad? Bueno, es una cuestión en la que no voy a entrar porque es una cuestión muy, muy complicada de responder, pero sí que Borges es uno de los pioneros de muchas de las líneas de pensamiento del siglo XX, el estructuralismo, el postestructuralismo, la posmodernidad, etc. ¿Cómo tenemos que entender la obra de Borges? ¿Cómo tenemos que entender a Pierre Menard? Como alguien que simplemente se le ha ocurrido que puede rebarajar todos los textos de la tradición, no solo occidental, porque Borges ya sabemos que había leído también muchas cosas de orientales, mucha literatura árabe de la Edad Media, mucha poesía india, conocía todas las mitologías casi del mundo, pero tenemos que entender a Borges simplemente como una especie de niño mayor que se divierte cortando cosas de aquí y de allá, mezclándolas, apropiándose, robando, falsificando, porque sí, porque se le ha ocurrido, porque le apetece, porque juega con ello. Yo creo que no. Yo creo que bajo esa apariencia transgresora, gamberra, iconoclasta, como queramos llamarla, hay una visión del mundo. Es decir, Borges no está haciendo esto de una manera gratuita, sino que hay toda una visión no solo de la labor intelectual de pensamiento y de escritura, sino hay toda una visión de lo que es la realidad histórica, la realidad social, la realidad espiritual, la realidad filosófica. Tiene toda una visión y todos estos procesos de reescritura son coherentes con esa visión de la realidad. Voy a intentar explicar esto, aunque es algo bastante complicado de explicar, brevemente, porque no me queda mucho tiempo. Voy a intentar explicarlo rápidamente. Si se lee atentamente los cuentos de Borges, sobre todo sus grandes cuentos, La Biblioteca de Babel, La Lotería, El Congreso, El Aleph, etcétera, etcétera. Si se leen los textos ensayísticos, que para mí dan la clave del proyecto de Borges, sobre todo los textos que aparecen en otras inquisiciones, y si se intenta analizar qué subyace bajo ese torrente de palabras, bajo esa agudeza, bajo esa fantasía, bajo esa audacia, si se intenta analizar qué hay detrás de todo eso, desde un punto de vista metafísico o filosófico, yo creo que se podría ver que para Borges el universo es un caos inexplicable. El universo es caótico para Borges. Y aquí caben dos posibilidades. Bien, porque es producto de un Dios que lo ha querido hacer así, o un Dios que no ha podido hacerlo más que así, un Dios menor, un Dios un poco torpe, que lo ha hecho, quería hacer un mundo perfecto y le ha salido algo desordenado, o bien porque simplemente no se plantea la hipótesis de que haya un Dios creador, simplemente porque el Dios es inexplicable. El mundo es inexplicable, el mundo es caótico. Para Borges, el arte, la literatura, la teología, la metafísica, la poesía, ensayan estructuras para tratar de entender ese caos. Es decir, si el hombre escribe, en opinión de Borges, si el hombre escribe textos teológicos, si el hombre escribe textos poéticos, si el hombre inventa metafísicas, inventa narrativas, es porque quiere entender cómo funciona ese mundo que se le presenta de un modo caótico. Luego, entonces, la literatura, también la teología, también la metafísica, es el lugar de llegada de esas tesis, esas hipótesis para entender el caos. El problema, observa Borges, es que hay
desde que el hombre es hombre, desde que el hombre empieza a escribir y a pensar, hay una producción incesante de teorías de todo tipo, de teorías que muchas veces están en abierta colisión entre sí. Por ejemplo, podemos pensar en las distintas teologías. Las teologías de un solo Dios se podrían enfrentar a las teologías sin Dios o a las teologías en las que el Dios es el todo. Lo mismo ocurre con la filosofía, el materialismo estaría opuesto al racionalismo, etcétera, etcétera. Y Borges encuentra, curiosamente, Borges es una persona con una apertura brutal. Borges encuentra que todas esas teorías, aunque contradigan entre sí, todas son valiosas. A todas esas teorías, las teorías agnósticas del principio del cristianismo y de la Edad Media, son valiosas. Las teologías religiosas de un solo Dios, el cristianismo, el judaísmo o el islam, son valiosas. El hinduismo es valioso, el budismo es valioso. Las mitologías que ensayan una proliferación de muchos dioses, las mitologías nórdicas, las mitologías griegas, las mitologías arcadias, sumerias, todas son valiosas, todas tienen una belleza estética, todas aportan placer a la lectura, todas aportan pequeñas cotas de sabiduría provisional, nunca absoluta. En ese sentido, Borges es un gran amante de todo tipo de teorías y reniega del fundamentalismo, del integrismo o de teorías que encierren la observancia de la realidad bajo un único parámetro, bajo un único prisma. Sin embargo, ¿cuál sería la teoría sobre la realidad que a Borges más le gusta y que Borges pone en escena una y otra vez en todos sus textos, en todos sus ensayos literarios y casi en todas sus ficciones? Es el panteísmo. Borges se declara, en muchos textos, se declara ateo, se declara no creyente, y lo dice. Si a mí me interesan los mitos sufís de la parte sufí del Islam, es porque son hermosos, no porque crea que son verdaderos. Si a mí me interesan los dioses del panteón griego, me interesa porque sus ficciones son hermosas, son divertidas, son poéticas, no porque crea que existió Zeus o existía Atenea. Sin embargo, se observa que recurrentemente el panteísmo aparece en prácticamente todos sus textos. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo, tal y como lo formula Plotino, el filósofo neoplatónico, el panteísmo es esa doctrina que dice que todo está en todas partes y cualquier cosa es todas las cosas. El panteísmo, ligado a la religión de un solo Dios, diría que si Dios es omnipresente y omnipotente, si Dios está en todos los sitios y todo lo puede, también funciona de manera inversa. Todos los sitios están, en todos los sitios está presente Dios, luego todos los sitios son divinos, todas las cosas tienen presencia divina. Es decir, hay una totalidad que encierra todos los lugares y hay una particularidad que dice que todos los lugares tienen divinidad, ¿no? Esa es la teoría, en mi opinión, que primero articula todo el espectro literario, metafísico y teológico de Borges y que permite además comprender todos sus cuentos y en especial el cuento Pierre Menard, autor del Quijote. Voy a ser muy breve porque sería cuestión hay muchos textos en los que podemos encontrar la idea del panteísmo en Borges, pero viniendo al ámbito de la literatura, al ámbito de la novela, si queréis, el panteísmo sería algo así como decir todas las metáforas, todos los mitos, todas las historias ya han sido contadas, o todas las metáforas, todos los mitos, todas las historias se pueden contar y todas están en relación unas con otras. Todas se contienen entre sí, todas están contenidas en un único contenedor que las contiene a todas y que todas se pueden relacionar. Por lo mismo, todos los escritores son el mismo escritor.
todos los escritores ya están prefigurados en un único escritor. Habría un único escritor que contendría a todos los escritores individuales, pero cada escritor individual emanaría o participaría de ese escritor único o total que los comprendería a todos. Se ve con Pierre Menard. Pierre Menard puede ser Pierre Menard, pero Pierre Menard puede ser Cervantes. Pierre Menard puede ser Cervantes, pero también puede ser Homero, si se propone reescribir la Odisea palabra por palabra o línea por línea, lo puede conseguir. Pierre Menard puede ser Tolstoy, puede ser Dickens, puede ser cualquier escritor del pasado, pero también puede ser cualquier escritor del futuro. Pierre Menard puede ser Peter Hank, que es el último premio Nobel de literatura de 2019. De modo que el escritor que casi como broma se plantea escribir una obra ya hecha, no es tanto una obra, es una concepción, si queremos, un poco mística del universo, en el cual todo está contenido en las finitas posibilidades de la materia. La materia tendría posibilidades finitas para reestructurarse y lo único que le tendríamos que adherir a la materia sería un tiempo infinito para que esas finitas posibilidades de recombinación ocurrieran. Infinitas posibilidades de la materia unido a infinito tiempo de recombinación, obtendríamos un panteísmo literario, un panteísmo en el que todos los autores son el mismo autor, cada autor singular participa de un autor global o omniabarcador. Creo que es el panteísmo lo que hace funcionar a Borges. Voy a terminar, hay muchas cosas que se podrían decir. Borges puso en escena mecanismos de apropiación, ya lo hemos dicho, falsificación, que después serían habituales en la literatura del siglo XX o en las artes del siglo XX. Podemos pensar en nuestro país, por ejemplo, un autor como Vila Matas no existiría sin Borges. Vila Matas ya sabemos que introduce datos falsos de escritores que él toma como protagonistas en sus ficciones, unidos a datos verídicos. Las artes de la posmodernidad han hecho uso de todas estas estrategias sin parar. Me viene, por ejemplo, a la cabeza un pintor como Mike Bigelow. Mike Bigelow, por ejemplo, él pinta de nuevo obras clásicas de la literatura exactamente igual y les llama, por ejemplo, tiene obras de Cézanne y les llama Not Cézanne, tiene obras de Picasso que se llama Not Picasso, expuestas en los grandes museos de arte contemporáneo. Por ejemplo, podemos encontrar una obra de Mike Bigelow que es Las señoritas de Aviñón, un cuadro esencial para el cuadro que abre, vamos a decir, la posibilidad de la abstracción en el mundo del arte, con permiso de Cézanne y permiso del impresionismo. Pues Mike Bigelow lo pintó exactamente igual y lo firmó. Él dice que este cuadro es un auténtico Picasso falso. Es un Picasso falso porque él lo ha copiado, pero es auténtico porque él autentifica que es falso Picasso. Claro, la estrategia con Mike Bigelow, tal y como dice Félix de Azúa en un texto muy divertido, es que no apreciarlo como si fuera de Picasso, sino darse cuenta de que es una falsificación. Si uno ve Las señoritas de Aviñón de Mike Bigelow y no se da cuenta de que es una falsificación, no estaría entendiendo la obra de Mike Bigelow tal y como fue creada. Todas estas estrategias de apropiación, falsificación, traducción, reescritura, ya están presentes en Borges y se abren a partir de los años 70 en las artes, a partir de los años 40 en la literatura, también están en el cine. Por citar a uno, Tarantino sería un hijo de Borges, un director que combina elementos de todos los lenguajes, el kung fu, el western, el melodrama, la comedia, el musical, y que los recombina todos haciendo explícitas las copias, haciendo explícito el lugar de donde las copia, ¿no? ¿Por qué he elegido este cuento en este ciclo en el que cada escritor elige un cuento preferido? No porque me parezca el mejor cuento, desde luego es uno de los grandes cuentos de la historia de la literatura,
Hablar del mejor cuento es complicado porque la idea de perfección estaría unida a ese título de mejor cuento, y a mí es algo que no me gusta, porque la perfección en literatura a veces está unido a contemplar la literatura como un ejercicio más de geometría que de creación. Además, en el género cuento la perfección es algo muy peligroso porque fomenta el uso de estructuras literarias ya cerradas, es decir, lo contrario de Borges, estructuras literarias en las cuales es aquel dicho de que si aparece una pistola en el primer párrafo tiene que ser usada después, donde hay una economía de medios, donde todas las cosas que aparecen en el cuento han de ser aprovechadas y donde no tiene que haber elementos superabundantes. En mi opinión, muchos de los grandes escritores del siglo XX no hicieron economía de medios, sus cuentos se derraman por todos los lugares. John Cheever, Saul Bellow, Clarice Lispector, los primeros cuentos de Clarice Lispector, o Cynthia Ozick no hacen uso de esa economía de medios. No lo he elegido, como digo, porque sea un cuento perfecto, aunque es verdad que podríamos analizar el cuento desde el ámbito de la perfección o de la excelencia, y seguro que Borges, a lo mejor, seguro que pasaría cierta prueba de excelencia, sin lugar a dudas, sino he elegido a Borges porque yo la primera vez que leí a Borges me supuso una apertura y una libertad que no había encontrado hasta entonces en muchos de los escritores que yo leía, ¿no? Leer un texto de Borges supone, como hemos dicho antes, reconfigurar todo lo que uno traía configurado como lector y todo lo que se había configurado a nivel histórico como literatura, lo que debía ser la literatura, qué reglas debían de cumplir la literatura, qué requisitos le exigían los críticos y los historiadores a los grandes textos para que pasaran a la historia de la literatura. Borges supone una destrucción de todo eso y supone llevar la literatura por caminos que, en mi opinión, abren amplias pasarelas, amplias autopistas de libertad. Si lo queremos llamar relativismo, lo podemos llamar relativismo. Es verdad que el relativismo tiene un gran valor en la libertad. Es verdad que el relativismo tiene también un gran, vamos a decir, inconveniente en que no jerarquiza o tiende a la no jerarquización de los valores, y eso puede ser muy peligroso. Pero voy a leer un párrafo de Jaime Al-Azraqui, el crítico argentino, que es uno de los que mejor ha estudiado a Borges, y a quien yo le he robado algunas de las ideas que he tratado de exponer en esta conferencia, en la cual explica cómo Borges abre esas autopistas de libertad. El común denominador de todos los temas de Borges es evidente: un relativismo que nos obliga a ver la realidad en perpetuo movimiento, que nos incita a trascenderla más allá de su monótona cotidianidad y a descubrirle nuevos valores y nuevas dimensiones. Este relativismo arranca de un escepticismo esencial, pero sus consecuencias son fecundantes. Borges ha enseñado que los axiomas de la metafísica y las revelaciones de la teología valen como creaciones de la imaginación humana, pero que distan mucho de ser verdades eternas. Eso es Borges. Borges es un continuo pensar, un continuo escribir, un continuo divertirse, un continuo saber que, a pesar de que el ser humano es materia y está encerrado en una cárcel material que limita todas sus posibilidades, a pesar de eso, el ser humano tiene las infinitas posibilidades de la imaginación, de la creación y de la escritura para tratar de trascender en el breve ámbito de su vida, en los pocos años que les da vivir, para trascender esas limitaciones. Y esto sería todo. Espero que os haya gustado la charla. Echo de menos vuestras caras, vuestras preguntas. Quizás en una nueva realidad menos castigada por la pandemia podamos vernos, podamos hablarnos, podamos abrazarnos, podamos discutir, y os agradezco mucho vuestra atención.